Recuerda, todo esto fue grabado directo en mis streams de Twitch. Links en la descripción. Te estoy esperando. Ay, después de estar hablando de mi nuevo chat y de mi servidor de Discord, link en la descripción. Esto es Iceberg de la Biblia de AlexPH. Recuerden, el video original estará abajo en la descripción. Primer link, por cierto. Vamos a ver qué tal. Qué hueva. Un poco sí será, pero pues ajá. Si ustedes me lo piden, pues se reacciona. A ver qué tal. Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Es básicamente un documento que registra aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas. A ver, es que al libro lo tratan como si fuera uno solo, pero realmente es más como una recopilación de varios libros. Por eso es que están separados en libros. El libro de Isaac, el libro de Moisés, el libro de Abraham, etcétera, etcétera. Se separan en distintos libros porque es más como una recopilación de lo que la iglesia creía que era cierto en ese tiempo y lo querían resumir y simplificar para la gente. De ahí que sea tan leído y tan vendido. Son varios libros en sí. Así es. Entonces es como que... por eso es que también hay muchas peleas religiosas sobre la Biblia, porque realmente se basa en otras religiones, casi que casi. Hola Liberty, hello, welcome, bienvenido. Por cierto, estoy esperando la colaboración, ¿eh? Las nuevas canciones se ven muy perras. Entonces, es eso. Entonces se me hace normal que sea el libro más vendido, porque también fue el que se obligó a comprar. Además, siento que algunas de esas ventas son realmente falsas. Pero bueno, sigamos. Había algo más, pero no me acuerdo qué iba a decir. Sobre la humanidad. Ah, cierto. Para bien o para mal, las religiones sirven para nuestros valores éticos. Para bien o para mal, creo que es algo que nadie puede contradecir. Que no hay un punto negativo, tan negativo, en eso. Pero para bien o para mal, las religiones no nos sirvieron para nuestros puntos éticos y morales, hasta cierto punto. Discrepo. Ojo, digo valores básicos, el no robar, el no hablar mal, el que lo otro. Otra cosa es lo que la Inquisición bíblica hizo, que exactamente no lo siguieron. Y la excusa que ponían era, lo hacemos por Dios, entonces está bien. Eso ya es otra cosa. Yo era un fiel testigo de Goku. Santo Goku, patronus de Picoro. También tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película Pues de todos ciencia tienen ficción, ética. pero además también tiene Ajá. temas oscuros que casi nadie conoce. Por eso es que también van esperándolo. No van ni 30 segundos. ¡Corre, cálmate! Hoy vamos a analizar todo aquello A ver qué que tal. creo que es raro, Igual. intrigante y oscuro acerca de la Biblia. A ver. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. Ah, cierto, una pequeña advertencia para los que estén escuchando o viendo la reacción después. Yo no estoy a favor de ninguna religión. Tampoco te voy a decir en la cara, jaja, estúpido, creo en una religión. Porque también es estúpido no creer en algo. Esto lo que vaya a decir son chistes, son bromas, no son opiniones personales. Por favor, no quiero funas en Twitter, ni estúpidos en los comentarios diciendo, ay, es que eres ateo, es que no lo entiendes. O al contrario, eres muy religioso, es que no lo entiendes. O algo así. Nadie es superior por creer en algo. Después de dar esa pequeñísima aclaración que he dado al principio, sigamos. Actividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran. Así. Perdón, Yoki, ya después me puedes matar. Iba a hacer el chiste, es que nació en Jerusalén, por eso se llama Jesús. Iba a hacer ese chiste estúpido. Perdón. Que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido. Así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el... No sonó, ¿verdad? O sí sonó y sonó muy, muy bajito. ¿Sonó?
No sonó la puta madre. Ay, debió haber sonado. Ah, what? También no me aparece. Selecciona un emote, enviar un emoji, destacar bonk. Espérate. Según yo debería haber estado, pero no, por alguna razón. Algo ha salido mal, vuelve a intentar más tarde. Puta madre. No me hacen caso ni mis alarmas. Aparece, pero no suena. Tengo que verlo después. Me hubiera gustado darle agüita con las recompensas del canal. Ah, también puede ser, también puede ser. Gracias por... Tengo que irlo anotando en alguna parte. Ya se me ocurrió. Nariz de payaso, bigote. Ay, me rayé. Tengo que ir anotando. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras. Pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. Los rangos jerárquicos de los ángeles son muy interesantes. Sé que muchos se paran a comentar el hecho de que... Ah, sí, ustedes no sabían que los ángeles son... son ojos gigantes o cosas representativas que realmente nuestro cerebro no puede llegar a pensar bien o a llegar a comprender. Pero creo que muchos se quedan solo con eso. El orden jerárquico es curioso e interesante. Y me hace pensar para qué chingados estamos nosotros, los humanos. Si realmente lo más cercano a Dios son estos cabrones. ¿Por qué siguió creando cosas si realmente ya los tenía creados? O sea, no sé. Cuando alguien dice sueña con ángeles, ¿era bueno o malo? Sabiendo lo aterrador que es. Pues, a ver, sabiendo que lo que nos vendían era esto, lo más posible es que era diciéndolo bien. Tranquilo, Liberty. Tú aprovecha. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. Sí. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. ¿Y ven estas figuras adorables y tiernas? No son reales. Bueno, ningún ángel luce así. En realidad se ven así. De hecho, son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas, y lo primero que dicen es no tengas miedo. El Viejo Testamento nos habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pues en el caso... Una curiosidad es que cuando hacía mi catequesis, porque, llegué a ser católico, pero pues después me salí de la religión, por así decirlo, nos decían que el otro nombre de Dios era Yahvé. Nunca llegué a corroborar eso, pero nos decían eso. Era muy raro, pero me acuerdo que hicimos chistes con eso. Yahvé, ¿me pasa eso? Era muy estúpido. No sé si se escribe así, Eduardo, porque te digo, fue hace años, hace muchos, muchos años. Pero sí, nos decían que se llamaba también, o sea, que otro nombre era Yahvé, pero lo que no sé era, yo qué sé, a mí me dijeron que eran entes de luz sin forma. Yahvé es Jehová, es hebreo. Te digo, eso fue lo que nos decían. Entonces tal vez era la profesora de catequismo que nos impartía en esa iglesia, que tal vez quería que entendiéramos también las otras religiones o no negarnos a llamarlo de otra forma, porque realmente Dios no era solo el del catolicismo, sino que existían pues por formas abrámicas, judías, musulmanas, etcétera. Porque ya en ese tiempo la información rondaba mucho, entonces tal vez era como para hacernos entender que habían muchas formas de llamar a esa entidad que nosotros le decíamos Dios. Así que se me hace un poquito curioso esos hechos. También el hecho de que todos le decimos de una forma distinta a este güey. Unos les dicen Dios, otros les dicen Jehová, otros les dicen Yahvé. Es como... Ah, chinga. ¿Y en qué momento? Y sobre la forma sin luz. A ver, creo o supongo yo que nosotros decidimos... O bueno, la iglesia, quien haya publicado los libros después y las imágenes religiosas, sabes mucho sin ser creyente. Te digo, antes era creyente
Antes era creyente, pero pues ahora no creo en nada realmente. Eh, ¿Cómo se le dice esto? Eh, a ver, supongo que quien haya publicado la Biblia y haya dicho, o bueno, interpretado a los ángeles como querubines, como bebés con alas, simplemente lo querían hacer así para no ahuyentar a las personas. Literalmente, si tu primera reacción a la hora de conocer a una persona es no tengas miedo, es porque esa persona debe tener una razón para temer, sea por hablar, sea por tu voz o sea por tu aspecto. Así que tal vez se limitaron al hecho de no dejarlos en lucecitas y ya. Estilo como la dita esta del The Legend of Zelda. Tal vez para que la gente se pudiera personificar en eso sin mencionar que un bebé en ese tiempo era como lo más puro. No, Eduard, tampoco hay que hacer eso. No, una religión no es una secta. Mi familia es religiosa y no son una secta. No hay que irnos ni a un extremo ni a otro. Eso es faltarle respeto a la religión a los demás. Lo de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular Elohim. dependiendo del contexto. En ¿Todopoderoso? muchos casos ¿O por Elohim es sobre ellos? No me relacionado acuerdo. con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Ah, Hijo, Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay ujú. una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Así que en otras Elohim, ¿qué palabras, Dios significa? está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, A ver, me imagino que se refería a como falsos profetas o falsos dioses que dijeran que son Dios. O sea, actualmente sabemos que muchas cosas que hacían antes, magia y demás, alquimia, antes eran tratadas como magia, pero realmente resultaban ser cosas que gente del común no llegaba a comprender del todo, como reacciones químicas o cositas por ese aspecto. Ok, perdón, tengo demasiadas historias sobre la religión, entiéndeme, lo respeto, pero es difícil para mí. Sí, tranqui, o sea, tampoco te digo, no, líchenlo, comentarios, digan que Edward no sé. No, para nada. Pero sí hay que, o sea, como hay que respetar, no hay que ir a un extremo o al otro. Para mí la religión está en un punto medio en donde forjó la ética básica de la gente con sus mandamientos y demás, pero esta al mismo tiempo se aprovechó de eso e hizo un montón de mierdas y barbaridades que al final no hicieron evolucionar de la misma forma correcta a la sociedad. Eso es lo que yo quiero decir. No voy a ir hasta el otro extremo de decirles sectas, porque es muy distinto. Recuerdo que adornaban dioses de oro. A esos dioses te referí. Que Eduardo es satán. ¡Que no! Dioses de oro. Algo así, como dioses falsos tal vez. ¿A eso es a lo que se refería? Conviértanse al... Puta madre. Sara Liberty Walk, donde la música es la única verdad. Va, me sirve. Que- Pero Liberty te están haciendo publi. Ay, me discriminan. Que no. Sí, dioses falsos. Sí, tal vez a eso es lo que se refería. Si tú pones el texto y lo dice un mortal, ya es muy distinto a que lo diga un dios. ¿Sabes? Ya el contexto cambia. JHBH o YHWH es una Ujú. referencia al tetragramatón, otra forma de Ay. decir el nombre de Dios. En griego este Curiosidad, ¿conocía a este dios judío? O sea, que es el nombre de Dios que los judíos le pusieron. El pedo. Yo no sé pronunciar esa madre. No la sé pronunciar. quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un Tetragramatón. pasaje en la Biblia, Éxodo Tetragramatón. 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un Ujú. poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. ¿Por qué? En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Más tarde se convierte en pastor y luego Ujú. se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego Ok. de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy, o en otras ocasiones también ¿Ah? conocido como el Gran Yo Soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios,
y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. Moisés era tartamudo. Sí, Dios es falso, obviamente. Es mejor no saber el verdadero nombre de Dios, lo entenderás en un momento. Siento que aunque quisiéramos entenderlo, no podríamos. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que, como tal, no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso. ¿Se imaginan? Moisés le dijo al quien estaba escribiendo sus historias cuál era el nombre real del Dios, y este cabrón empezó a hacer teléfono roto. Porque se lo contó a uno, y este se lo dijo al otro, y este se lo volvió a decir al otro, pero ya no se escuchaba tal, sino que se escuchaba cual. Cambiaron la H por una A por una H, una S por una G, y empezaron así. Porque, pues, sabiendo eso, si el mismo Moisés no fue capaz de agarrar un papelito y escribirlo él mismo y guardar esa información, pues... no usar el nombre. En toda la Biblia habla de que Dios quiere que digan su nombre. Entonces digamos que fue el diablo. Confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra, hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más. Probablemente hicieron teléfono en róboto. En ese tiempo no existía como tal la capacidad de escribir, sino transmitía entre los lenguajes, es lo que digo. Ya que quien dedicó a aprender de la historia. Exacto. Creo que todos, en general, deberíamos entender que muchas religiones realmente llegaron a perder su significado, sus escrituras originales, por el hecho de que jugaron al teléfono roto en la antigüedad. O sea, en solo la zona de Jerusalén y demás, digamos en esa zona asiática, porque si no estoy mal, Egipto y demás eran asiáticos, o son asiáticos, pues tenían otros dioses. Entonces, creo que llegó un punto en el que todos hicieron teléfono roto y prefirieron confiar en X o Y cosa que le haya dicho X o Y persona. Pero algo existe en 3 Biblias diferentes. Sí. Y como 100 religiones distintas. Más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura. Y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día. Así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo... ¿Saben? Yo siento que realmente esas cosas inexplicables no llegaron a suceder del todo. Explico el porqué. Actualmente la información está en todas partes. Aquí, si alguien viene a decirte que es el nuevo Dios o lo que sea, uno te tachan de loco. Y si realmente haces algo que diga, eso solo lo haría Dios o una persona muy cercana, se difundiría el mensaje muchísimo. Sea por redes, sea por noticias, sean por podcasts, sea por donde sea. Eso llegaría a hablarse bastante. Pero es que también hay personas muy alucines. Actualmente vi un video llamado Shifters, algo así, que era que había gente que, según ellos, viajaban a mundos de ficción de sus personajes favoritos y que siempre soñaban con Harry Potter por alguna razón.
Entonces estas personas siempre decían, no, es que esto es, también es una ciencia y demás. O sea, los tipos se habían fumado, o bueno, eran más que todo chicas, se habían fumado muchísimo el hecho de que, según ellas, podían viajar a otro universo, que el multiverso, bla, bla, bla. ¿A qué quiero llegar con este punto y este contexto? A que si en esta época, en donde todo es más escéptico y en donde la información se corrobora aún más, imagínense en ese tiempo en donde lo más tecnológico era una cabra, era una piedra amarrada a una cabra. Eso era lo más tecnológico. Así que siento que tal vez muchos testigos y demás son exageraciones o cuentos de gente. No voy a decir que quisieron engañar, pero sí siento que fueron una exageración por aquí, quiero hacerme el interesante por allá, un cuento fábula por aquí, quiero hacerme el prota por acá, ¿sabes? Así que, no sé por qué, pero me llegó a la mente la exposición de la venida del Señor. Oh no, Señor, ¿dónde te veniste? Perdón. Como el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos. Pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma. Y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres figuras divinas. Ajá. Como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios. E incluso vemos cómo se refiere a Él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con Él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en tres partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús. Antes de... Porque lo que yo sé es que esta tipa era... A ver, lo que yo sé. Habían rumores de que ella era una... Una señora de la vida galante, ¿no? No puedo decirlo porque, YouTube. Pero... Era una frutifantástica, ¿no? Según muchos rumores del Antiguo Testamento y demás. Hasta creo que decían o habían relatos que decían que ella se había casado con Jesús. María Magdalena era la novia de Jesús. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Al chile no lo recuerdo. A ver. Y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. A ver, es que tendría sentido el hecho de que dije... O sea, que digamos que pasó. Que María y este güey llegaron a proclamar su emparejamiento. Llegaron a ser novios, básicamente. Supongo que para la Biblia no sería muy buena imagen decir que su Mesías tuvo de pareja una frutefantástica, ¿sabes? ¿Neta se creen eso? No, pero aquí está diciendo que hubo rumores de que tuvo hijos. Oh, y eso me hizo acordar. Cierto que Jesús estuvo en Japón. Figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. Frutefantástica. Era una trabajadora callejera de adultos. Y fue rescatada de esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín de preguntas. Es que... Y debido a todas las interpretaciones durante la historia, no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos... Antes de esto, a ver, ¿no se les hace curioso que una persona que se supone que es lo suficientemente importante como para ser mencionada en la historia del gran Mesías de su cristiandad, no haya tanta información de ella? Pero hasta literalmente Judas, que fue el... Vaya, el traidor, el antagonista, uno de los antagonistas de la historia, ¿saben hasta de cómo murió? Solo se me hace raro que no haya información de ella, ¿eh? No sé si oculten algo, pero es raro. Creados por Dios en llegar a la tierra.
Pero en las historias judías se nos habla de una mujer La que Lilith. llegó antes de Eva, llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán. Pero al haber sido creada de esta forma, y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a ¿Por qué su no tuvo algo esposo impactante y en la vida de creía que Jesús? estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se Pero lo suficiente como para mencionarla. A ver, sobre los 12 apóstoles, ustedes me lo pueden confirmar o no, porque la verdad, otra vez, yo era creyente, dejé de serlo, pero nunca llegué a leer la Biblia realmente. De los 12 apóstoles, ¿se llega a mencionar algo de sus vidas? Por ejemplo, ¿se cuenta la vida de los 12 y del siguiente que vino después del de Judas? dejaba mandar ¿O por no? Adán. Pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que No me parece raro que la sacaran. Que pensaría si te dijeran que Adán tuvo otra esposa y que luego de tratar de domarla como un trofeo, se separara de Mota. Sí, aquí está, Lilith. que irse del Edén, y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Nombre sagrado de Jesús. Más adelante Dios le envía unos ángeles Sí, para güey. intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí fue Ujú. cuando Dios creó a Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades, y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para ¿Ah? que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith Estaba comenzó a visca. ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ujú. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Ok. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. Vale. Hay un dato curioso, es que se dice que Lilith es la primer feminista de la historia. El rapto es, o se dice Bueno. que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. Ah, Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito ya y una volví, es que estaba trompeta que comiendo. se escuchará en Dale, todos los tranquilo, cielos. abuelita. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, Ujú. donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios, y es aquí donde viene el Oigan, ¿se aterrador. imaginan que realmente lo que sucede en ese momento es que cuando Jesús los esté, digamos, llevando para arriba, corte? O sea, corta y todas estas personas caen, mueren y ahí es cuando realmente agarra sus almas. Porque lo que importa es el alma, ¿no? Mi parte favorita, los comerciales. Y recuerden, chicos, se pueden suscribir. Solo son $2 al mes. ¿Crees que de verdad pase? Suena demasiado surrealista. A ver, es magia. Es espiritualidad. Al fin y al cabo todo esto es mera especulación. Y surrealismo. Para nosotros esto es surrealista, pero si llegase a pasar enfrente de nuestros ojos, realmente lo único que podemos hacer es callarnos y mirar. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 Mm. veces, y Ujú. cuando esto termine, entonces el mundo cambiará. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, al que se llama tribulación o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, Así es, catástrofes Eduardo. naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. A Luego ver, de esto, una duda. Sabiendo cómo es la naturaleza real de la gente, ¿no sería la tortura, la mejor tortura para las personas, sencillamente no sería hacer que vivan una vida llena de vacío? Porque literalmente la religión se te puso en la cara, pero tú la denegaste. Preferiste no creer. Ahora vive con eso. ¿Eso no sería peor? Literalmente vivir sin un propósito. Porque ya no puedes ir con la gente que tú querías. Porque si esa persona eran religiosos, realmente ya cagaste. Tendrás que vivir con toda tu vida y toda tu miseria, misérica vida con eso.
¿No sería más tortuoso dejarlos y ya? Sin un propósito real en sus vidas, porque no van a llegar a nada. Tal vez no lleguen a nada. Muchas personas posiblemente intenten suicidarse. Todavía queda una segunda vuelta. Pues te digo, yo sé que todos irán al infierno después, pero creo que lo más tortuoso para el humano es vivir sin siquiera un propósito. Y sabiendo que para muchos el camino a Dios es el propósito o la finalidad, vivir sin eso, creo que para muchos sería el peor castigo. La tercera parte del agua en la tierra será envenenada y el mundo cambiará para siempre. Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan dos opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. A ver, sabiendo que hay terremotos, hay desastres naturales, volcanes, explosiones, agua envenenada. ¿Y por qué no? Lluvia ácida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues faltaba en el paquete y Dios quería agregarles algo. Eh, ¿No crees que ya muchos habrán muerto para el punto en el que llegue el dichoso anticristo? No. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Ok. Todo esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso es el rapto. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Recuerden, chicos, todas las personas medio buenas son anticristo. Me lo dijo la Biblia, no mames. ¿Qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Se perdió. Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir... Yo siento, miren, si les soy sincero, seguramente los que la cuidaban se las quedaron y después la fundieron en oro puro. Realmente esa mamada no era nada de lo que dicen. No, la gente con la plata sobrevive a todos sus recursos o la gente no va a rendirse sin luchar incluso en la desesperación. Supongo, o sea, depende. Realmente, ¿de qué va a servir el dinero en un mundo en donde ya sabes que Dios realmente existe, el infierno realmente existe y el cielo no está no va a abrirse para ti? O sea, ya en ese punto de la historia es como que, tienes $1, préstamelo, me sirve para limpiarme el culo, porque no sirve para nada más. Todos van a luchar sabiendo que todavía puedes hacer algo. Pues, o sea, imagínate no saberlo. O sea, quiero que te pongas en ese lugar. El mundo en apocalíptico, todo en ruinas, la economía se fue a la mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Viene una persona, el cual empieza a darte comida, a darte agua pura, empieza a darte tanques de oxígeno para tus cestos. Mientras que Dios va a estar 20 años sin volver a presentarse. Tú no sabes lo de la marca del diablo, del anticristo, ni de que Dios, ni nada de eso. ¿Eso no sería jugar tramposo? Porque les vendiste la idea a las personas de que ya no va a haber una vuelta atrás, de que la gente ya se fue, de lo que queden ustedes pues va a valer verga. No es jugar muy tramposo. Solo es un pensamiento mío. Decir caja grande en latín. En el caso del Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, la fundieron para vender el oro. Es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel. Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar del esclavismo. Judíos describen al arca como un santuario que se puede transportar y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los israelíes lleguen a la tierra prometida. También se dice que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos. Aunque al parecer también tenía ciertos poderes. Y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río Jordán en dos para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca.
Así que al ser un objeto tan poderoso y divino, nos imaginaríamos que debe Sin de... ofender a la gente del pasado, ¿en serio se pusieron a contar los cuerpos que esta cosa llegó a matar? O sea, ¿de verdad se detuvieron a, a contarlos o solo fue como, ay, como que son 50,000? Oye, pero parecen realmente unos cientos, tal vez unos 100 o 50,000. Tal vez. Es un decir. Supongo. Yo me sentía el anticristo a los 5 años, porque me decían que estaba pecando si no iba a la misa a confesarme. Yo le iba a comer papas. Ay, de haber rastros de ella, ¿cierto? utilizar el Bien, miedo. pues en realidad esta parece haber Religión desaparecido. básica. Y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más Ay, Sol, una de las cosas buenas, respiras. Siguiente pregunta. No. historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. Siento que posiblemente encontraron la cueva. En algún momento encontraron la cueva donde estaba eso. Y hicieron lo que yo les digo. Al verlos como cosas profanas o cosas de una religión de cual ellos no sentían correctas, fundieron el oro. Recordemos que el oro era muy preciado en ese tiempo. Así que tal vez, como pasó el tiempo y ningún padre, sacerdote, quien sea, rociaba dicha sangre, tal vez esta perdió su poder, su divinidad o lo que sea, y en el momento en que algún babilonio lo llegó a encontrar, ¡pum!, la agarró, dijo oro para mí, y pues la fundieron, y ya por eso ya no existe. Yo creo que como todo lo tienen guardado para sí mismos. Pues no tendría entonces sentido. Te digo, si es real todo esto de la religión, lo que me dices no tiene sentido. O sea, la guardaste. Bien, en una cripta abajo del Vaticano, digamos. ¿Y ahora qué? Es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? Porque ¿no sería más fácil hacer desfiles en el Vaticano con la caja y así hacer que más gente creyese en ti? Y la sangre, no sé, que se tuviera que derramar fuera del Papa mismo. Te recuerdo, dice, pues. O sea, en este momento, la caja mítica que tiene el maná y que no sé qué más chingas. Aunque yo siento que tal vez tenía herramientas de oro y por eso no querían que la abrieran. Sirve lo mismo de lo que sirve un llavero. Dato curioso, el Vaticano tiene equipo de fútbol y perdió. No. Gracias, Sara. No sabía que tenía equipo de fútbol. Tiene porque reveló por la... Literalmente los secretos del Vaticano los tienen ahí porque revelarlo provocaría un colapso por la verdad. Nada dice que tienen una máquina del tiempo. Bueno, déjame dudar de eso. No sé. Si tú fueras el Papa y tuvieras una máquina del tiempo, ¿no intentarías hacer que tu religión fuese aún más poderosa? O al contrario, tal vez eso fue lo que generó que esta religión fuese la más impartida en el mundo. Oye, pues nadie sabe. Así no En el funciona la Viejo religión. Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Ajá. Testamento y prácticamente lo entrega a los permitió soldados por romanos que lo Frank Hunger. estaban buscando. Edward, sin ofender. Y es tu opinión y la respeto. Pero la neta, ¿qué mamada acabas de decir? Ah, me estás comparando una religión que lleva más de 2000 años contra un juego que lo hizo pues lo hizo una persona con sus propias sabidurías sobre el tema. Intenta no solo enriquecerte, también imparte tu propia opinión sobre las cosas.
¿No sería sospechoso que una religión sea tan poderosa? Mientras más poder, más preguntas harían. Tendrían que lidiar con eso. Pues realmente en la antigüedad, si no estoy mal, literalmente el catolicismo a los preguntones le cortaba la cabeza. Así que llegó, supongo, un punto en el que la gente tenía tanto miedo que en vez de seguir haciendo las cosas públicas, por ejemplo, decir, la religión nos miente, Dios no existe y Jesús realmente solo era un hombre. En vez de decirlo en voz alta, como lo haría un streamer ahorita, supongo que solo empezó el miedo, empezaron las, ¿cómo se llama esto? Las pequeñas confrontaciones, pero en vez de ir enfrente con la religión, fueron con los pequeñitos que no tenían nada que ver. Todo esto es algo así como una paradoja. Eso sí es Ahora, filosófico. si esto ya estaba escrito en el... Lo sé, pero Edward, entiende que una filosofía escrita de hace más de 2000 años no tiene ni que ser vista comparada con un juego. Es un juego al fin y al cabo. Fear and Hunger, otros juegos pueden decir las cosas libremente porque para eso está el mundo actual. El mundo moderno sirve para dar los mensajes que tú quieras. Que le lleguen a las personas o no, ya es otro pedo. Pero no importa lo filosófico que sea. En vez de venderte la idea, agárralo, piénsalo y crea tu propia opinión. No, no te quedes así, porque si no, estás haciendo lo mismo que hacen los creyentes con la Biblia o con lo que sea. Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Ok. Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado de la mesa y le dice lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si en verdad creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Ok. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de... Supongo que cada uno también tiene como esa pequeña prueba para ver si realmente eres creyente o no. Ejemplo, muchas veces mi familia me decía, no, es que tú vas a ser creyente cuando pase algo malo. Ahí vas a recordar a Dios. Me recuerdo que mucha gente dice eso. De que vas a hacer lo que sea, no creyente o supersticioso o lo que sea, hasta que realmente necesites a la ayuda de Dios. Al día de hoy, desde que dejé de ser católico, he visto muchas cosas, he vivido muchas tragedias y ni una sola vez he rezado a Dios. Ni una sola vez volví a rezar, ninguna vez volví a pensar en eso. Así que supongo que cada uno nos llega a una prueba en la cual realmente va a dictar si somos religiosos o no. En el caso de Judas fue vender a Jesús. A veces la vida no es tan complicado, quizás podamos debatirlo más tarde. Vale, pero te digo, la vida no es complicada, pero nosotros los seres humanos sí. Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. El arca de Moisés, Ahora ¿no? se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas. Y el único justo en esta época era Noé y su familia. Ah, no hay. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde todos mueren y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora, aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la ¿Tiene la tierra cabeza pone al algo revés? conocido como el firmamento. Un tipo de estructura alrededor ¿Qué de están la haciendo tierra afuera? que era lo ¿Lavando que un le carro? ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca muere. De Nunca hecho, en vez muere. de morir, Enoc junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. A ver. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoc. Todos estos juntos hacen al libro de Enoc. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoch, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno de los más curiosos de este video. ¿Ese no era El un ángel? Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento.
Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la Tierra. Man, no me puedo concentrar, Se dice están que haciendo esta mucho cosa ruido mide fuera. alrededor de 480 kilómetros. Y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero Hombre. bien, en el libro de Revelaciones se habla de que Leviatán regresa y es Sí, que estoy asesinado mucho por y un ya tengo ángel como llamado aspectos Miguel. pendientes. Otra parte Abuelita, interesante es pero- que se dice que Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El A ver. Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos Nadie. el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado, y a partir de ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos y ustedes Perdón. saben a qué me refiero. Pero creo que otra 15 minutos le voy curiosidad a poner acerca del 20 cosas Leviatán es buenas que a si esto es huevo. verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Ajá. Al llegar ahí un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice: "Este es mi hijo amado, escúchenlo". Es un momento impactante para todos, y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Ujú. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora. Cosa y más son de los ángeles horrenda, que más se habla man. en la Biblia. Ay, perdón. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes Ajá. transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del arca de la alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay A ver, esa cosa... ahora entiendes el hecho de que ellos decían, no tengas miedo. varias historias ahora- de ellos, ahora lo pero en lo comprendes. personal siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a Todos. los ojos. Y quien U no ojo. lo diga... Satanás es el príncipe de nuestro Uf. mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto los como que gigantes. estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. Los gigantes, El resultado ¿no? de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim, y estos seres eran Sí. temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia se habla de Ya. ellos en varias ocasiones, y en el Ya Antiguo recuerdo quiénes son. Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y Gigante. esta palabra en español significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de los hijos de Dios con humanos. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y bien, ¿recuerdan que hablamos del primer Enoc? Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. ¿Seguro, Edward? Recuerdo también haber escuchado esa noticia, pero no la llegué a corroborar mucho. Si quieres después la corroboro, ya fuera el video. Pero que yo sepa sí terminó siendo bait. Que yo sepa. Y los Nephilim, bueno, si no estoy mal, había el rumor de que muchos reyes realmente utilizaban ese nombre simplemente para impartir miedo. Y como digamos lo que pasó con Napoleón, que hoy en día se cree que Napoleón era un enano. En sus tiempos no, ya que Napoleón realmente era una estatura bastante mediana. Si no estoy mal era unos 74, 73. Que realmente, a estándares de hoy en día, es un hombre pequeño. Pero para estándares de su tiempo realmente no era para nada pequeño. Así que siento que fue una palabra mal usada y mal llevada. Y siento que los retratos y
artes que existían en ese tiempo solo son exageraciones hechas para resaltar el hecho de que las otras personas eran grandes a nivel social o político en ese tiempo. Pero I don't know. Esperemos y después te confirmo lo de los gigantes, ¿vale, Edward? Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad, pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes se separaron de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, Una moto. como brujería, hechicería y Chat. otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de ver. Ahora, recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat. Así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego. En medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas. Si no Que estoy en un mal, momento veremos. Ahora, estas es un tipo de ángel, ¿no? Si no estoy mal. Pero los tronos, ¿se llamaban los tronos? Si no estoy mal, se llamaban tronos. sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre Zafiro. rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios ¿No se les parece raro que un ser tan celestial como lo es Dios sea tan banal como para adornar su trono de zafiro? ¿No será muy banal por parte de él, realmente? Porque, ajá, los tronos realmente fueron creados para los reyes. Ya sabes, para realzar su estatus. ¿Dios en serio bajó su nivel a usar un trono? fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que no se puede describir con palabras. Eso Se último, lo llego a entender más que decir de que no, es que estaba hecho de platino y tenía fuego, güey. Lo prometo, me lo dijo mi primo Isaac. Bueno, Es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. tendría El Behemoth sentido. es una criatura que aparece en el libro de Job y es Behemoth. bastante polémico. Ujú. Ahora, en esta parte del A la Antiguo mier- Testamento se describe como una criatura ¿Qué es herbívora, eso? musculosa, con huesos que parecen hechos de bronce y piernas que parecen de hierro. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un Tal elefante, vez. o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. Espérate. Dijeron que Moisés era un dinosaurio. Ay, qué lindo. Probablemente solo se trata del mamut. Yo siento que tal vez era una cruz entre elefante y mamut. Que tal vez era un elefante pero con algo de pelaje. Pero pues, ajá. Es que las fechas no cuadran. Acuérdate que los mamuts vienen de la era de hielo. No lo digo por la película. En serio, venían de la era de hielo. Así que, no sé. Tendría que haber cruzado todo el Atlántico, ¿sabes? Porque lo que yo sé, los ángeles son los más bajos de la jerarquía. Los serafines y los tronos no son ángeles. Son seres mayores de la jerarquía. Ok. O sea, por así decirlo, si estamos en una pirámide económica, ellos están como abajito de Dios, ¿no? Ahora este juego es un poco curioso. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto Ok. vas adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. ¡Rápido, tráeme la Biblia! Llegó Satanás. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Sí. Ah, ese fue el nivel 2. Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más. A lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Mamón. Ahora, este concepto nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Ok. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales, y estos demonios son quienes gobiernan. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora, también se dice que este es hijo de Lucifer, y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor.
Ahora Daniel explica que él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso Explícame. del libro de Enoch, vigilante se refiere a estos ángeles caídos como ya vimos. Pero en el libro de Daniel parece que esto se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo que aquí viene lo interesante. A Teniendo ver. ya el contexto tanto del libro de Enoch como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta forma encaja aquella historia que nos relata cómo Lucifer ¿La primera versión de los demonios salió tanto tiempo después? ¿O fue más bien como el concepto que nosotros agarrábamos de demonios? Porque si es así, creo que sería el segundo punto, ¿no? Porque no tendría mucho sentido que primero existió Satanás, no, o sea... Ay, disculpen. No sé. A ver. cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Ujú. Luego de esto se convirtieron en demonios, o por lo menos eso es lo que se piensa. Un poco de contexto. En el Antiguo Por favor. Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Nabucodonosor era cruel. Así que hay una historia la cual nos dice que el rey arrojó a 3 hombres que eran seguidores de Dios. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arroja al fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 hombres. Pero lo más increíble es que el rey nos describe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, A el rey ver. dice, es como el Hijo de Dios. Pero aquí es donde tenemos más problemas. Es como el Hijo de Recordemos que Dios. hasta este punto de la historia Jesús no había llegado. Pero de acuerdo con esto parece que pudo manifestarse de alguna manera. Y ese es A el ver. En punto al rey Atsumono, que no sé qué chingados, porque no puedo pronunciar ese nombre. Atsumonokor o como sea. Tendría sentido que pensara que es el hijo de Dios, ¿no? Porque si aparece de la nada y aparte no le hace daño el fuego, pues... a ver, sigamos. tipo de cosas confusas en la Biblia. Pero bien, el rey dice que esta persona se ve como el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo es que puede saber cómo se ve el Hijo de Dios si se supone que en esos tiempos Jesús aún ¿Lo no supuso? existía? Bueno, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego, les pide perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra respuesta. Hasta este punto el rey se había referido a esta aparición como el Hijo de Dios. Pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Ujú. Bueno, creo que en este caso podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción. Sí. Pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Un dato curioso y de cierta forma aterrador A ver, tal vez dijo hijo de Dios, pero no con el contexto de que fuese Jesús, porque, ajá, la historia de Jesús no había ni comenzado en ese momento. Así que tal vez fue eso. es que alrededor de Jesús siempre ocurrían cosas inexplicables y que no parecían intencionales. Ahora, ¿Cómo en qué? este caso quiero hablar de una historia Quiero que ver, nos da el ¿cómo qué? Evangelio de San Marcos. Nos cuentan cómo luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados Ujú. van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo de soldados. Pero cuando estos se dan cuenta lo intentan capturar. Así que en este punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera. Y luego el chico sale huyendo para desaparecer entre la oscuridad. Y bien, así es como termina este relato. Ok. Pero, ¿qué tiene de interesante? Bueno, la traducción al español nos habla de una sábana ligera, pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la teoría. En varias ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones este poder de revivir a los muertos sucede de forma accidental. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra la historia del profeta Eliseo. Ahora, cuando este muere lo dejan en una cueva. Luego de esto un grupo de israelitas van a chinga enterrar la a otro pinche hombre, moto. cuando de repente unos invasores lo sorprenden. En la prisa por escapar, los israelitas arrojan el cuerpo de este hombre en la cueva donde estaba Eliseo. Y cuando ambos cuerpos se tocan, aquel hombre muerto resucita. Esto a pesar de que Eliseo ya estaba muerto. O Bien, sea... pues en el caso del chico desnudo, cuando los romanos arrestan a Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, o el gran yo soy. Ahora, sobre esto ya hablamos en el primer nivel, y si lo recuerdan, el nombre de Dios jamás se debe de pronunciar. ¿Qué estamos viendo y por qué? Porque yo soy. No. Estamos viendo el iceberg de la Biblia. En la parte 1. La parte 2 la vemos en la próxima semana. Bien, pues explica que cuando Jesús dice este nombre se escucha algo como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. De hecho, en la Ok. Biblia dice, cuando les dijo yo soy, cayeron a tierra.
Bueno, Ah, se cree que esto fue el poder de Dios, pero lo que es aún más curioso es que el jardín de Getsemaní está ubicado justo a un lado de un cementerio. Ahora, aquí viene la teoría vale. de todo esto. Muchos creen que cuando Jesús dice este nombre y luego cae el poder de Dios, este de forma accidental logra revivir a aquel chico con ropas de funeral. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Los milagros desconocidos A se ver, básicamente nos decían que el chico que traía este sudario funerario o una sábana ligera, realmente no era un chico que estuviera por ahí desnudo y era un loco, un loquito del centro, básicamente. No, era un resucitado por Dios, solo que digamos que lo dejan a quienes quieran investigar sobre eso, por así decirlo. refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas que Jesús hizo durante su vida, Ujú. pero que no están documentadas. En el Como, último verso del Evangelio de si Juan no nos estoy dice: mal, toda la infancia de Jesús está perdida. Toda su niñez y creo que parte de su adolescencia, no tenemos ni perra idea de qué pasó con este güey. Nadie llegó a hablar de ello. No hay registro alguno sobre la infancia, ni la adolescencia, ni la preadolescencia de Jesús. Solo la parte más importante. Bueno, las dos partes más importantes: su nacimiento y su. Y algunos de sus milagros. Como la odisea que tuvo en el desierto, ¿no? Pero pues, poco pasó. y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las ¿Te imaginas que fuese así? ¿Jesús adolescente se drogaba? O sea, ¿se imagina que Jesús realmente en su adolescencia era... Ay, no, me hiciste recordar esa serie de mierda. Sara, ¿por qué me hiciste acordar de esa mierda? Ah, qué asco esa serie. las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años Mm, perdidos de Jesús se refiere a todo lo Ah, que no mira, me sabemos las de él. decía. Es decir, en la Biblia nos hablan de Jesús cuando era niño, pero de repente su historia se corta y cuando se vuelve a hablar de él es un hombre de más de 30 años. Ahora Hombre. hay libros que fueron eliminados de la Biblia, los cuales Contexto, hay una serie de... Hay una serie, creo que era brasileña, de Jesús. La de No te claves Jesús. ¿Ustedes creían que eso era un meme? Pues no, miren esto. Espérate. Mm, Ay, ¿cómo se llamaba esto? Necesito un buscador, pero no me acuerdo el de... H. Espérense, 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 espérense. Eh, no te claves Jesús. Es Paramount. Aquí está. Espérense. Imágenes. Omitan el hecho de que se está escuchando a un vendedor por afuera de mi cuarto, ¿ok? Ok. Les presento. Esta serie es real, no es mame, no se canceló, está completamente doblada y hecha en Paramount. Les presenta No te claves, una de las peores series que se han podido estrenar. Es asquerosa. Ugh, habla sobre los años perdidos de Jesús. De su adolescencia, para ser exactos. Es horrible. Es muy horrible esta cosa. Y no, no fue cancelada, fue estrenada. Ahí está. Está en Paramount Plus. Existe, es real y es una mierda. Es una mierda. Pensé que era editado, que se había... No. Búscala en Paramount Plus. mencionan algunas cosas que hizo Ay. durante este periodo. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero eso lo veremos en un momento. La Ugh. bruja de Endor se refiere a una mujer ¿Ah? que hacía necromancia. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades Ay, sobrenaturales. mi pelo. Se me Cuando metió llega el pelo con al ojo. ella, este invoca el espíritu del profeta Samuel, y este le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Ahora, el debate sobre este relato es si esta bruja en verdad tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios, que en teoría únicamente se le habría dado en este momento. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes Sam en el libro Yasah. de Enoch.
Nos explican que Samiasa era el líder de Samiasa, estos bro. ángeles. Y aquí es cuando hay muchos conflictos. Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él. Pero lo que hace curioso a todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles y todo lo que existe arriba de nosotros. Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Segundo Aquí Enoch Enoch. nos cuenta lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes en él. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Obvio. Ahora, a pesar de que no se considera un libro de la Biblia, esta idea de la división en el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. Vale. Hay 9 tipos de ángeles y todos A ver, son miren. extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se encuentran en lo más alto del cielo. Ajá. Estos son los serafines, querubines y los tronos, Ahí está, los o tronos. también conocidos como Ofanim. En el Ofanim. caso de los querubines ya vimos que son de 4 rostros y 4 alas. Los Ajá. serafines en cambio tienen 6, con 2 de ellas que cubren su rostro. A esto se les asocia con los dragones y Oh, serpientes. qué asco. Ahora, en el caso de los tronos, estos son, como dijo Ezequiel, ruedas dentro de ruedas. Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. También emiten sonidos de truenos y Qué trompetas. asco. Si ves las imágenes de todos estos, dan miedo. No, Pero en la segunda categoría están los ángeles miedo no, me da asco. que están en el cielo, pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se encargan de supervisar a otros ángeles y mantener el orden del cosmos. Ok. También tenemos a los virtudes, que canalizan milagros e intervienen de vez en cuando para mantener a salvo a la creación. Y luego vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Estos son los Qué que cosa pelean más- contra demonios, what the fuck. y en otras palabras son como los policías del cielo. Finalmente tenemos la tercera categoría, y aquí están los ángeles que intervienen directamente con el hombre. Aquí están los principados, que supervisan a las ciudades y naciones. Después Vale. vienen los arcángeles, que actúan como mensajeros de Dios y pelean contra demonios. Y luego están los ángeles guardianes, que son asignados individualmente a cada persona. Prácticamente estos son los ángeles que están con nosotros día a día, e intervienen sutilmente para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Sí. Pero bien, pasamos al siguiente tema, que es la muerte de Mira, Caín. Caín. Esta se refiere al hermano de Abel, quien es el primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, este es sentenciado a caminar por la tierra. Cuando lo castigan de esta manera, Caín está aterrado, y piensa que si camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo matará. Solo que Dios le coloca esta marca que lo protege de la muerte. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Caín. No se sabe cómo muere, no se sabe por dónde viaja y tampoco se conoce su ubicación. Es como ¿Me vas a decir que una religión tan jodida como era la católica o cristiana, en ese tiempo, no fue capaz de registrar todo lo que pasó con Caín? Otra vez, no eres la primera vez que... Otra vez le pega el micro. Ay, no, ay, pendo, ¿por qué le estás pegando tanto? Espérense. Ay, no es la primera... ¡Ay, pende! ¡Ah! ¿Dónde está mi ángel guardián? No, mentira. No sería la primera vez. Es que no sé. Hay cosas que digo que omitieron directamente en la Biblia. Tal vez no les gustó, tal vez algo. Pendejo. Ahora Sara. Chinga. si la Biblia simplemente lo desapareciera. Ahora, más adelante hay un relato sobre Perdón, abuelita. Lamec, bisnieto de Caín. Lamec tiene este poema donde confiesa haber matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí es que se dice que la Ok. marca que Dios le colocó a Caín fueron estos cuernos como de cabra. Y aquí viene la historia interesante. Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto este le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín, quien ahora estaba Es muy raro, ¿no? O sea, sin llegar a decir nada sobre los difuntos, porque estos tipos seguramente ya están muertos. ¿Eran tan idiotas como para confundir una marca en la frente con unos cuernos? muerto. Ahora, esto no forma parte de la Biblia, pero hay muchas teorías sobre todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo y que deambula por la Sigue tierra vivo. ocultándose de la humanidad. Cuando Dios dijo que estaba condenado a caminar para siempre, lo decía en verdad, y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes en mi opinión. San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado al tercer cielo. Ahora, en el caso de Enoch, su relato de las 10 capas del cielo
Su accidente. Pues solo te pregunto eso, o sea, siento que el relato es un poco absurdo. De que, no, es que vi a unos cuernos. ¿En serio? Unos cuernos grandes de, ¿cómo se dice esto? De venado, ¿van a ser confundidos con unas marcas en la frente? ¿O solo era una referencia a eso? Porque si realmente estaban apuntando a Caín para matarlo, pues no pudieron haberlo matado. Eso tendría sentido, de por qué no sabemos de Caín. ¿De por qué no ha muerto? I don't know. Es que viendo la Biblia, uno siempre dice que la Biblia no llegó a pensar en cosas que sucederían y por eso es que hay detalles en el pasado que en su presente no deberían de existir. Ejemplo, Caín. Así que déjame dudarlo. Le digo, es El para mí esto cielo es no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús. Pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa, ¿cierto? Pues al sí. lado de Dios. Así que aquí es donde comienza la confusión. Pero se vuelve más raro porque aún si no tomáramos la idea de que existen 10 niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender que este sí se divide en varios niveles. O sea, Los muertos que resucitaron con Jesús parece ser otro de esos accidentes causados por el poder de Dios. Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue upsi, lo reviví sin querer. resucitado el tercer día, varias Perdón. otras personas se levantaron de sus tumbas y regresaron a sus pueblos. Esto parece tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, pero sin duda tuvieron suerte. Simón Magus o el mago Simón era un hechicero que deseaba convertirse en uno de los apóstoles, pero hay un incidente extraño con él. En Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón, desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. Obviamente los apóstoles los rechazaron explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús. Pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia. Así que de la nada Simón comienza a volar burlándose de Pedro y de Dios. Pero este le contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles se enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial. Y es por este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. Nos caes mal, te vamos a crucificar. Bien, y ahora entramos al último nivel de este iceberg. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas y poco a poco se deterioraba, pero como sabemos al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes. Por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera. Ajá. Y de hecho así lo hace con los apóstoles, Omnipresencia, quienes más básicamente. adelante revelan que Jesús también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora, esto para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana, pero Vale. de forma perfecta. La familia de Cristo se refiere a José, María y los hermanos de Jesús, de los que casi no sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas, pero curiosamente, aunque Jesús tenía una gran familia, desde que era niño lo veían como alguien extraño, y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte polémica de la Biblia. Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles de Jerusalén. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas. Luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él. Así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, con eso regresamos a los años perdidos de Jesús. Esto no forma parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño lo maldijo, causándole una enfermedad. Digamos que de cierta forma Jesús sabía que tenía poderes sobrenaturales. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús fue hecho igual que el hombre. Así que tal y como nosotros, este era imperfecto. Y en realidad no era esta versión perfecta que nos hacen creer. Pero bien, como dije... O sea que tal vez por eso no existen los años perdidos de Jesús. Porque tal vez no querían... O sea, otra vez, no querían que la gente viera esa parte humana de Jesús, sino solo la parte bondadosa y la parte más cercana a Dios. De vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. Pues en el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar, debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto Jesús se disculpa y bueno, debido a este tipo de sucesos el pueblo entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que muchos le tenían miedo. ¿Y por qué no lo lincharon? Es una de las cosas más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero como dije, esto no forma parte de la Biblia.
Las historias Vale. bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años han habido sucesos o relatos que se asemejan a lo que dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo Haz ocurre tiempo en las que historias de 5 minutos. plagas, el origen del hombre. Mira, ya casi terminamos con la reacción. ¿Ustedes no lo ven? Ahí está. Ya casi terminamos con la reacción. Y si quieres, sí, pues yo puedo reaccionar a tu canción. Igualmente, me sirve escuchar música unos 3 minutitos mientras me... Me que ¿cómo se le dice esto? Descansa un poquito. Han sido 1 hora y cuarto de grabación. ¿Sabes? Ángeles, demonios, etc. Así que esto no puede ser una coincidencia, y de cierta forma todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Este concepto nos habla de que además de Dios existen ¿Ah? otras deidades, o dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims. De cierta forma parece que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses, pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? Bueno, hay algunas teorías como que el diablo es uno de ellos, o quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. What the Esto fuck? tiene algo que ver con la idea de que el cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice acerca de esto es que quizás estos ¿Saben a son... lo que me acaba de echar de cuenta? Que eso me recuerda mucho a la saga esta de los Caballeros del Zodiaco, de las 12 casas, que tuvieron que pelear por cada una de esas pinches casas contra cada una de las constelaciones para ir a salvar a esta tipa. Me recuerdo eso. supuestos dioses eran los demonios y Lucifer. Así que cuando Jesús sube al cielo comienza a tener todos estos enfrentamientos. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad Ah. está hablando del trono de Dios, los querubines y los serafines. Pero de eso ya hablamos en el nivel 2. Esta idea se refiere a que dentro de la biblioteca del Vaticano, la cual se dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de estos textos secretos no solo hay información sobre la humanidad y hazañas de Jesús, sino que también hay documentos controversiales que podrían acabar con la iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay. Así que quizás necesites Eso hacer un último es lo que más creo, sinceramente, que el Vaticano no tiene documentos que los ensucian a ellos. ¿Por qué no los han borrado? No tengo idea. video aparte porque es un tema muy extenso. Pero en esencia de eso se trata. Como ya vimos, en el trono de Dios siempre hay ángeles que lo acompañan, e incluso se dice que Jesús está al lado de él. Bien, pues también hay menciones de bueyes y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los rostros de What los the querubines fuck? son rostros de animales. También hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora, para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién entra al paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque se considera que estos seres son neutrales y de cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno con los animales, irás al infierno. Comenta si Ok. tienes alguna otra sugerencia sobre la Biblia o si quieres que exploremos alguno de estos temas con Muy bien, nuestros... como pueden ver hay una parte 2, pero la parte 2 la dejamos para la próxima semana, ya que otra vez. Esto fue solo un video de 40 minutos y ya llevo más de 1 hora grabada. Tal vez se los borran porque si en algún punto las cosas salen en control, tienen una forma de justificarse. Tal vez, pero si son la única prueba que existe, es raro. XF, ya voy, Sara, ya voy, ya voy. Chicos, voy a esperar el video. Chicos, recuerden, el video original está en la descripción. Si les gustó, vayan a dar like, como siempre lo hago yo al final de cada video, por si no lo han notado. Y nada, recuerden, realmente los tronos dan bastante más asco que lo que creen.